exclusivamente originales de venta en las mejores tiendas deportivas. Amigos, la situación petrolera de Venezuela, ¿qué alternativas se presentan en el país una vez que fueron anunciadas también medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra del territorio nacional? Y además, ¿qué otras sugerencias se pueden aportar a la problemática del déficit de la producción de PDVSA? Son algunos de los temas que vamos a abordar en esta mesa de análisis, sobre todo porque recientemente operadores y analistas petroleros indicaron que Asia sería el mayor beneficiario de potenciales sanciones de Estados Unidos en contra del sector petrolero, ya que los envíos del país sudamericano podrían ser redirigidos a la región, cubriendo el vacío que dejó una menor oferta de los productores. Los refinadores asiáticos acogerían además el denominado crudo pesado o de mayor densidad, ya que los recortes de producción de la OPEP han restringido principalmente este tipo de crudo. China e India, los dos mayores compradores de crudo venezolano después de Estados Unidos, tienen margen para aumentar las importaciones. Otras refinerías del norte de Asia, con equipos lo bastante sofisticados para tratar petróleo venezolano, buscan oportunidades para aprovechar esa oferta. Según documentos internos de la estatal petrolera venezolana PDVSA, revisados por Reuters, en el primer trimestre del año 2017, Venezuela entregó a compañías chinas cerca de 485.000 barriles de petróleo diario de crudo y productos petroleros para pagar préstamos extendidos desde el 2017. Para conversar a profundidad sobre este tema, entonces, agradecemos ya que se encuentra aquí en nuestros estudios al doctor Carlos Mendoza Potelá. Él es economista y analista petrolero. Bienvenido, doctor Potelá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en un primer término, ¿qué pronósticos se pueden hacer con respecto a Venezuela con esta crisis económica que se ha presentado y sobre todo con la baja en la producción de petróleo que existe en estos momentos en la estatal petrolera PDVSA? Miren, ahí la situación no depende ahorita mismo de las posiciones de Trump, de las sanciones y cosas por el estilo, sino que es una circunstancia que está afectándonos desde hace un cierto tiempo. Y tiene que ver fundamentalmente con las condiciones de la producción venezolana de crudos procedentes de la faja del Orinoco. Ese crudo procedente de la faja del Orinoco debió ser la base de unos mejoradores. Esos mejoradores convertirían un crudo de 4 grados en 8 grados en un crudo de 32 a 37 grados. Pero esos mejoradores no estuvieron, ni van a estar listos, ni hoy, ni este año, ni el que viene. Entonces, el crudo de la faja, que ya se comenzó a extraer para esos mejoradores, el único destino que tienen es mezclarlo con crudos más livianos que hay que importar, porque el crudo liviano venezolano ya no es suficiente para hacer esa mezcla y producir un crudo de 16 grados. Entonces, ¿qué pasa? La no disposición del mejorador y los altos costos, a pesar de la caída de los precios del crudo importado para la mezcla, para producir un crudo de menor nivel. Tú importas crudos de 30 y 30 y tantos grados para producir un crudo de 16 con un crudo de 8 que no se puede vender de ninguna manera. Claro, logras vender, pero el costo de ese o de naftas para producir eso, ese crudo se llama DCO, Diluted Crude Oil, o sea que lo diluyen con nafta. Y el mezclado con petróleos livianos lo llaman crudo Merey de 16 grados. Bueno, lo cierto del caso es que esas circunstancias que están vinculadas con la caída de los precios del petróleo y con el abandono por parte de las grandes transnacionales de todos los proyectos de alto costo, que han, por ejemplo, determinado la salida casi total de todas las transnacionales de Canadá,
que han determinado, por la cuestión de los bitúmenes, que han determinado el cierre de multitud de proyectos de aguas profundas, la salida de los proyectos que hace 3 años se estaban planteando en el Ártico por parte de la Shell y de la Exxon y todos ellos hacia afuera. Entonces, hay, incluso en el mercado mundial, hay ahorita una figura, que en inglés se dice stranded assets, o sea, activos varados, que son los activos que se aplicaron a proyectos que ya no van a ser ejecutados en los próximos años. Y entonces están varados allí. Entonces, para evitar esa varadura, ellos han ido liquidando cosas. Por ejemplo, en Canadá transfirieron todas sus propiedades a las corporaciones canadienses estatales y no estatales. Y las transnacionales se salieron. Esa circunstancia está planteada por nosotros en la faja del Orinoco. Le agradezco que se sume a esta conversación al doctor Vladimir Adrianza, acaba de llegar, economista y analista petrolero, y quiero ampliar esta idea que acaba de ser esbozada por el doctor Carlos Mendoza Potelá, la realidad de la faja petrolífera del Orinoco y las deficiencias que se presentan en los actuales momentos en cuanto a inversiones. ¿Por qué hemos llegado a ese deterioro? ¿Cuál es la realidad concreta? Tiene la palabra. Buenos días a todos los que nos escuchan. Saludos, profesor. Saludos, Sonsire. Bienvenido, profesor. Aquí hay que decir, por supuesto, es imposible negar lo que dice el profesor Carlos Mendoza, pero a esto hay que subirle, discúlpeme por la llegada tarde, pero el metro no me lo permitió. No se preocupe. Hay que decirlo así. Uno lo sufre todo el tiempo. Lo que hay que agregarle a esto es que debido a la política de explotación de esquistos, iniciada con el presidente Barack Obama, en el periodo de Obama, se produce una caída de los precios promedios del petróleo que estuvieron por encima, inclusive de los $100 barril. Esos $100 barril eran los que permitían financiar muchos proyectos costosos, como es el caso de los proyectos de las arenas de Alberta, Canadá, los proyectos de la faja, y esos proyectos costosos, inclusive en el caso concreto de lo que es la explotación de los esquistos, mediante esquistos o lutitas, mediante todo lo que es las técnicas de fracking, eran sumamente caros. Lo que pasa es que la explotación del fracking no paga lo que es el transporte. Entonces, al no pagar el transporte, puede, dentro de los propios Estados Unidos, genera una oferta, la cual de alguna manera entra en de hecho en el mercado norteamericano, que sigue siendo el primer mercado de petróleo del mundo, y eso produjo indiscutiblemente una caída de los precios. Al caer los precios del petróleo, hay un conjunto de otros proyectos que se hacen más caros. Y esos proyectos que son más caros, por supuesto, están en las inversiones que hay que hacer en el caso del petróleo de la faja. Todo esto hay que sumarlo a lo que dijo el profesor Carlos Mendoza Potelá, y ahorita estamos en un momento en el que a esto se le une una situación que es contradictoria dentro de los Estados Unidos, que es lo que expresa el presidente Donald Trump, el cambio política que ha tenido Donald Trump en diferentes elementos, que tiene mucho que ver con ese eslogan que él utiliza, Make America Great Again. Y ese Make America Great Again él está llevando, entre otras cosas, a tratar de que varias de las empresas que han colocado empresas de producción de diferentes rubros que han colocado fábricas en otros países regresen a los Estados Unidos, para lo cual requiere, por supuesto, mantener, entre otras cosas, el precio bajo del petróleo, pero a su vez también de alguna forma intenta revivir lo que Estados Unidos fue en algún tiempo, y fue en algún tiempo sobre todo en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, condiciones que yo creo que evidentemente no se van a volver a dar. Esta situación, junto con lo que explicaba el profesor Mendoza, junto con la caída de los precios del petróleo, ha producido justamente el cuestionamiento de muchos proyectos que eran mucho más caros, la necesidad de abordar proyectos que son mucho más caros, y eso a su vez influye sobre la política directa de los Estados Unidos, en el cual es un país que, vamos a decirlo así, respira petróleo en muchos aspectos. Estados Unidos consume el 25% de la energía del mundo, dicho por Barack Obama, y además de esa cuestión, la seguridad nacional de los Estados Unidos está directamente asociada al factor petrolero. En la medida en que el mercado petrolero, el precio del petróleo a nivel mundial
no se recupere algunos proyectos como en este caso las Arenas de Alberta y otros más, los petróleos de la faja, por decir algo, por supuesto tendrán un impacto y eso de alguna forma va a incidir directamente en las condiciones generales de recuperación. Pero es que también hay un problema que es más grave, que es la contradicción que existe en lo que ha hecho la administración Trump, volviendo al término del proteccionismo, por eso hablé de retornar las empresas a los Estados Unidos, al proteccionismo, en contraposición con bloques comerciales que empiezan a darse en contraposición a lo que es la economía del dólar. Y eso hay que verlo desde el punto de vista de lo que es la alianza China-Rusia en el marco de la nueva ruta de la seda, la franja y la ruta, en el cual prácticamente plantea una asociación en el que ya para el año entrante empieza a funcionar completamente el acuerdo China-Rusia, en el cual los intercambios entre esas dos naciones, sobre todo por la exportación de Rusia de gas y petróleo y la colocación de productos chinos en el mercado ruso, empieza a funcionar con monedas que no son el dólar estadounidense en principio, son básicamente intercambios entre el yuan y el rublo, los cuales por supuesto de alguna forma debilitan lo que es la economía del dólar. Entonces a toda esta conjunta de cosas está enfrentado en los Estados Unidos hoy en día y por supuesto también con unas políticas que podríamos extendernos mucho más, en el cual uno cuestiona porque no están orientadas realmente a lograr ayudar a que el mundo se recupere integralmente, sino a ellos mantener sus hegemonías comerciales en diferentes partes del mundo. Ajá, fíjense, ¿cómo afecta todo esto a Venezuela? Y además quisiera extender la interrogante consultándole al doctor Carlos Mendoza Potelá sobre, con esta situación, con esta crisis que se presenta en estos momentos en el país, ¿qué posibilidades reales hay de que se invierta en la adquisición de crudo, que también se requiere para, como usted bien lo explicaba, dinamizar las operaciones en la faja petrolífera del Orinoco? O sea, ¿a qué se está sometiendo hoy en día el país con todo este contexto? Bueno, lo que pasa es que Vladimir dirigió las cosas en otro camino, ¿no? Pero lo que yo estaba planteando tiene que ver con la situación interna. Claro, la situación geopolítica es muy compleja. Y esa no es de Trump. Es la geopolítica desde 1911 hacia acá. Y desde 1970 la independencia energética y todas estas cosas. Pero todo eso es un discurso muy largo, tal cual como lo acaba de demostrar Vladimir. Pero yo estaba planteando lo de la faja para decir que tenemos complicaciones que van más allá de Trump, ¿no? En cuanto a los costos de la faja y en cuanto a las expectativas del mercado energético global y la disponibilidad de crudos más baratos. Entonces resulta que los planes nuestros, que eran de invertir entre 2016 y 2020 unos 300.000 millones de dólares, que no existen en ninguna parte del mundo, que ninguna transnacional está dispuesta a hacer, y mucho menos tenemos nosotros capacidad de hacer, nos dicen a las claras que la faja va a tener que posponerse por varias décadas, si es posible. Varias décadas. Y que Venezuela tiene que reestructurar su industria petrolera para volver a la producción convencional, que declinante y todo, porque es una producción declinante que tiene 100 años, sin embargo, hay reservas en la faja, en los campos tradicionales del norte de Monagas y del Zulia, de petróleo de 30 o más grados, que nos podrían durar a tasas pequeñas de producción, no de 3 millones de barriles diarios, pero sí, por ejemplo... ¿Cuánto podría alcanzarse? Podría llegar a 1,5 millones a 2 millones de barriles diarios durante 60 años. Y 60 años no va a durar el uso del petróleo como combustible. O sea que nosotros tenemos para cubrir toda la vida que le queda al petróleo como combustible de automóviles y de calefacción y todas estas cosas, la podemos cubrir con nuestras reservas convencionales. Entonces, lo que pasa es que en la faja se ha comprometido demasiado.
Hay mucha gente muy talentosa que está metida allí, que conoce mucho de cómo procesar crudos extrapesados y cómo manejarlo y cómo moverlo. Se sienten frustrados y cuando uno le dice esto parece que lo estuviera atacando. Pero el problema es que no podemos seguir. O sea, es como que en alguien le falte poco para descubrir una cosa increíblemente buena, pero que no va a ser utilizada sino dentro de 500 años. ¿No? Entonces, no podemos, porque tenemos dictámenes de la economía, que es una ciencia miserable, que te dice, es hoy, cuánto tiempo, hay una tasa interna de retorno, hay un plazo para ser rentable, hay un precio. ¿Es viable, le pregunto al doctor Vladimir Adrianza, es viable dejar de lado todos estos proyectos que se están ejecutando en la faja petrolífera del Orinoco cuando hay convenios con otras naciones que han estado ya trabajando durante largo tiempo en nuestro país? Y además, ¿qué puede hacerse a manera de hormiguita para tratar de ir reestructurando las operaciones de PDVSA, las actuaciones que se tienen en estos momentos? Porque además introduzco otro elemento. Para nadie es un secreto que la estatal petrolera ha descuidado sus funciones, se ha dedicado a otras actividades, se ha diversificado o se creció, se expandió durante los últimos años. Entonces, ¿cómo repercute esa variable también? Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente: la recuperación del mercado petrolero mundial, de los precios del mercado petrolero mundial, va a estar asignada al momento que se alcance el cenit petrolero de petróleo no convencional, es decir, los esquistos. Eso, según la Agencia Internacional de Energía, según la OPEP, BP y diferentes fuentes, está asociado a los años 2019, 2020. Ya de hecho el año pasado, según la información que yo manejo de la Agencia Internacional de Energía, ellos hablan de que en Bakken y Gulf el año pasado en Estados Unidos se alcanzó el cenit de petróleo de esas dos cuencas. Si eso es así, vamos a tener una suave caída. Ahí sí, una suave caída a partir de ese momento, de acuerdo a todas esas gráficas, que va a durar la década de los 30 y parte de la década de los 40. Ahora, eso te lleva a lo siguiente: vamos a tener precios del petróleo bajos, que en pocas palabras no van a permitir el desarrollo de la faja. En eso sí yo coincido con el profesor Carlos Mendoza. Y no van a permitir el desarrollo como se había pensado de la faja, puesto que la faja se pensó prácticamente a precios sumamente altos, y al no tener esos precios altos, indiscutiblemente las inversiones no van a venir por ese lado. Venezuela tiene que repensarse, probablemente, a ver qué es esto que plantea el profesor Carlos Mendoza, de utilizar los crudos medianos y livianos, e inclusive algunos condensados que tenemos por ahí, para replantear los esquemas de producción de petróleo de Venezuela. Y yo soy de los que pienso que hay que buscar la manera de darle valor agregado a todo eso. Yo siempre he sostenido la idea. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú exportas crudo, en esa medida no agregas valor. Y hoy en día, con la experiencia que se tiene en las refinerías de los Estados Unidos, en el que básicamente estamos vendiendo desde la década de los 90 a descuento el petróleo para que esas refinerías, para poder hacer la conversión de esas refinerías y para que esas refinerías no salgan o no caigan en la ley de bancarrota de los Estados Unidos, se ha tenido que invertir mucho dinero. Y ese dinero tampoco no va a ser de la noche a la mañana, y menos con la sanción que Donald Trump acaba de aplicar sobre lo que es el financiamiento. Entonces, todo esto replantea el escenario de cómo va a ser la explotación de petróleo en Venezuela. De hecho, ahorita más o menos la producción de petróleo está en el orden de lo que dice el profesor Carlos Mendoza: 2 millones de barriles, un poquito más, poco menos. Entonces, simplemente hay que replantearse el escenario, pero sobre todo replantearse el hecho de que nosotros no podemos seguir siendo una factoría petrolera. Eso para mí es lo más importante. Sí. A Venezuela le fue impactado, mejor dicho, le fue sembrado un negocio que no es nuestro. El negocio lo implantaron las petroleras acá en la época de crecimiento del petróleo a nivel del mundo, en el momento en que ya se había arrancado en los Estados Unidos, hacía 50 años, había arrancado la segunda revolución industrial, y en esa medida el petróleo formó parte de la geopolítica de todo el mundo y sigue formando parte de esa geopolítica. Ahora, lo que sí se ve es que existe un conjunto de petróleos a nivel del mundo, petróleos livianos y medianos, el caso de los petróleos del Medio Oriente, los cuales por supuesto a los precios actuales compiten con lo que es
los petróleos de la faja. Pero Venezuela sigue siendo una alternativa, sigue siendo, dígase lo que se diga, una reserva de petróleo la más importante del mundo. Y analizando un poco todo lo que es lo que dice el USGS, de repente la capacidad de recuperación podría ser bastante más grande que la que hemos visto, y eso podría estar planteado en una forma diferente a la como la hemos concebido en los tiempos que ¿Cómo hemos podría concebido. plantearse esa reestructuración y esa capacidad de recuperación? ¿Hay incluso recursos humanos para eso en estos momentos en el país? ¿Qué factores deberían intervenir? Tenemos que reestructurar la industria, como él dice, reestructurarla. ¿Cómo? Pero hay que paralizar los proyectos de la faja por un tiempo. No es cierto que los esquistos van a terminar en el 20 o en el 19. Hay nuevos... No, llegar al cenit petrolero. No, ningún cenit. Ahora está, además de Bakken y Eagle Ford, está la cuenca pérmica nueva, sí, completamente nueva, y las expectativas son del 2030 para allá. O sea que hasta el 2030 podría haber precios bajos de petróleo. Más allá también. Y más allá también. No volverán los precios de 80, 70, no volverán. En las expectativas a corto plazo, 55, 60 dólares se alcanzarán por allí en 2 o 3 años más. Y 70 en 10 años. En algunos escenarios que yo he visto, está que Venezuela va a caer durante los próximos 10 años y va a recuperar su posición de 10 años en adelante, va a volver a producir 3 millones de barriles diarios. Pero mientras tanto, mientras se produce este bajón, nosotros tenemos que estamos obligados a estar en ese bajón de ir desarrollando los campos antiguos que todavía tienen petróleo. Solo en Maracaibo, yo te puedo mencionar los nombres que tú has oído hace 100 años, tú no, pero que han oído los venezolanos hace 100 años, de campos descubiertos en 1913, 1920, 1930, que todavía tienen reservas conjuntas, esos 10 campos del Zulia, cuyas reservas son mayores que las reservas de México, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú juntas. Y están ahí en el lago de Maracaibo. Si le agregas el norte de Monagas, tienes otra cantidad más. Venezuela tiene reservas convencionales para mantener una producción de 2,5 millones de barriles diarios por más de 90 años. Entonces, el petróleo de la faja, sí, es la mayor reserva del mundo, pero no va a ser utilizada nunca. Nunca. No es que nos va a durar 200 años, porque es más de la cuarta parte del petróleo del mundo está en la faja. Doctor Potela. Pero ese petróleo no va a ser utilizado, no como decimos nosotros, en 300 años. En 2.500 años va a estar allí. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando sobre qué se debe hacer entonces en la industria petrolera venezolana para tratar de incrementar la producción de barriles diarios, qué inversiones son necesarios apuntalar, y además quiero analizar con ustedes en detenimiento las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, cómo nos podría afectar que Estados Unidos, que el país norteamericano no nos compre la cantidad diaria de petróleo. Bueno, todo este esquema internacional que se está activando en estos momentos en el país. Hacemos una pausa y al regreso volvemos con esta mesa de análisis. En breve continúa A Tiempo con Eduardo Rodríguez Yoliti y Sonciré Luna da Costa.